61 ya. Bueno, chicos, buenas tardes. Hoy vamos a arrancar con la parte de Derecho Colectivo del Trabajo. Vamos a empezar por la unidad 13 del programa. Vamos a arrancar, digamos, con lo que son las relaciones de asociación, dentro de lo que es el derecho colectivo. Bien, básicamente, primero, para empezar a hablar de lo que es derecho colectivo del trabajo, recuerden que hasta ahora vimos la parte de derecho individual de trabajo. Tenemos que hablar del concepto de libertad sindical. La libertad sindical, para los autores la conceptúan de distinta manera. Algunos entienden que son el conjunto de derechos, potestades, facultades, tanto de los trabajadores como de las asociaciones sindicales. Y cierto sector de la doctrina entiende que los empleadores estarían fuera de lo que es el concepto de libertad sindical, es decir, que no se refiere el concepto de libertad sindical también a las potestades de los empleadores, sino que los empleadores estarían, digamos, tutelados por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a ejercer el comercio y toda industria ilícita. Por ejemplo, el doctor Etala, que excluye del concepto de libertad sindical a los empleadores, que entiende que están tutelados en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Para otra parte de la doctrina, como por ejemplo Ackerman o Las Heras, entienden que el concepto de libertad sindical se refiere tanto al conjunto de derechos, potestades, facultades, que atañen tanto a los trabajadores, a las asociaciones de trabajadores, y también a los empleadores y asociaciones de empleadores, como por ejemplo las cámaras empresariales. Es decir, que también dentro del concepto de libertad sindical, que hace a las potestades, derechos, etcétera, para desarrollar sus actividades sindicales de manera libre y sin interferencia alguna, también entienden incluido dentro de este concepto los derechos de las asociaciones empresariales, no solo las de los trabajadores y las asociaciones de trabajadores. Bien, podemos ver que la libertad sindical tiene una parte individual y una parte colectiva, es decir, la parte individual hace a los derechos del trabajador en sí, y la parte colectiva hace a las asociaciones, a los derechos de las asociaciones de trabajadores como tales. Y a su vez, entiende la doctrina que tanto la faz individual como la faz colectiva tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. En la faz individual podemos considerar que el aspecto, positivo es la facultad de asociarse a cualquier asociación sindical, revista esta o no la personería gremial, y la faz negativa sería la posibilidad, bueno, la positiva sería tanto de afiliarse como de permanecer en las asociaciones sindicales, así como de ejercer todos los derechos que le confiere a los trabajadores la ley de asociaciones sindicales. Y dentro de la faz negativa tendríamos el derecho de no afiliarse o el derecho de desafiliarse a la asociación sindical a la cual el trabajador se adhirió. Y dentro de lo que es la libertad colectiva, positiva, tenemos, por ejemplo, derechos de las asociaciones sindicales frente al Estado, frente a los empleadores, frente a los partidos políticos. Frente al Estado, el derecho que tiene la asociación gremial o la asociación sindical de asociarse y de elegir libremente a sus autoridades. El derecho a organizar su administración, el derecho a dictar sus propios estatutos por los cuales la asociación sindical se va a regir. Frente a los empleadores, en especial, tiene el derecho de ejercer la representación del sindicato frente a al empleador, digamos, al empleador o a la parte patronal. El Estado, a su vez, tiene la obligación, el Estado y el empleador tienen la obligación de no inmiscuirse en el desempeño de la actividad administrativa, obviamente con los límites de que se cumpla siempre con las normas que vamos a ver en materia de derecho colectivo, es decir, que la asociación sindical se rija dentro de un marco de legalidad. Frente a los partidos políticos es importante el artículo 9,
de la Ley de Asociaciones Sindicales, que establece que las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de los partidos políticos, y también tenemos el artículo 7 que establece que las asociaciones sindicales no pueden efectuar discriminaciones a sus afiliados en función de razones ideológicas, sociales, de nacionalidad, de raza, de sexo, etc. Y se debe abstener deben brindar un trato igualitario a todos sus afiliados. Y con respecto a la, si se quiere, paz colectiva negativa, que algunos autores directamente no la mencionan, si se quiere, tomamos como la paz negativa, podríamos decir la obligación el derecho, digamos, de la asociación sindical, por ejemplo, de las de primer grado. Ahora vamos a ver la clasificación de las organizaciones sindicales, de constituir libremente federaciones y de constituir libremente las federaciones confederaciones, que vamos a ver ahora las dos formas principales que enumera la doctrina para clasificar a las asociaciones sindicales. Y vinculado a este tema de la libertad sindical, que lo vamos a ver en numerosos precedentes de la Corte Suprema que después vamos a mencionar, tenemos también tenemos que hablar del concepto de lo que es el derecho colectivo de trabajo, que como dijimos, es una de las patas de la materia de derecho laboral que estamos viendo. Es básicamente el conjunto de principios y normas que van a vincular la relación de las asociaciones sindicales entre sí, de los trabajadores con las asociaciones sindicales, de las asociaciones sindicales con los representantes de los empleadores o las cámaras empresariales, y también de las asociaciones sindicales con el propio Estado. Bien. Si hablamos de derecho colectivo, tenemos tres tipos de relaciones: las relaciones de asociación, de negociación y conflicto, y las relaciones de conflicto. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de lo que es las relaciones de asociación. El día jueves van a ver las otras unidades, que es básicamente el tema de relaciones de negociación, todo lo que habla de la negociación colectiva, y de las relaciones de conflicto en el ámbito del derecho colectivo del trabajo. Bien, como dijimos hoy, bueno, se puede decir que hay como un trípode de relaciones que constituyen el derecho colectivo del trabajo, y hoy nos vamos a ocupar puntualmente de las relaciones de negociación. Bien, básicamente las relaciones de negociación son las que se relacionan son las relaciones las normas que rigen entre las relaciones entre los distintos trabajadores entre sí, y la forma típica de asociación es el sindicato. A su vez, vamos a ver, en cuanto a la clasificación que vamos a mencionar, los distintos criterios para clasificar a las asociaciones sindicales, vamos a ver que a su vez las asociaciones de primer grado o uniones tienen la posibilidad de constituir asociaciones de segundo grado o federaciones, y las federaciones tienen la posibilidad de constituir asociaciones de tercer grado o confederaciones. Acá vamos a poner atención en, primero de todo, la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. Su decreto reglamentario, que es el decreto 467/88, que es un decreto que reglamenta la Ley de Asociaciones Sindicales. A veces la van a ver abreviada con las siglas LAS, porque se refiere a Ley de Asociaciones Sindicales, o Ley 23.551. Vamos a ver los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en función del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Y vamos a ver numerosos convenios colectivos de trabajo, convenios de la OIT, perdón, entre los cuales los más importantes son el convenio 87 y el convenio 98 en el ámbito de derecho colectivo. También tenemos el convenio 135, 151 y 154 de la OIT. Es decir, que vamos a ver un conjunto de normas a las cuales vamos a tener que prestar atención para ver cómo se rigen como dije, todas estas relaciones que comprenden el campo de derecho colectivo del trabajo. Bien, vamos a los principios del derecho colectivo del trabajo.
En primer lugar, existe el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad la doctrina lo ubica como un principio que emerge de que surge como fuente del derecho colectivo, viene de las encíclicas papales, el origen son las encíclicas papales, y básicamente lo que se trata es de que las cuestiones sean resueltas por las comunidades inferiores, antes de pasar a la comunidad superior o a la asociación sindical de grado superior. Bien, lo que se quiere básicamente es que se agote la vía interna antes de pasar a la asociación sindical de grado superior, es decir, que los conflictos empiecen por la vía o por la asociación más reducida, más pequeña. Por otro lado, la pureza se refiere a que se trate de una organización de trabajadores y que se excluya, bueno, la injerencia, como dijimos, se debería excluir la injerencia de los partidos políticos, de las asociaciones de carácter mixto, es decir, acá vamos a estar hablando de asociaciones de trabajadores, no de asociaciones que pueden comprender a trabajadores o empleadores. Por eso hablamos de la pureza en el ámbito del derecho colectivo del trabajo. Por otro lado, como les dije, el principio de libertad sindical, que según el autor que tomemos como referencia, va a entender que se habla de funciones, derechos, potestades de los trabajadores y de las asociaciones sindicales, es decir, de la agrupación de los trabajadores, o bien también va a incluir dentro de este concepto a los derechos de las cámaras empresariales o asociaciones de los empleadores entre sí. Por otro lado, tenemos el principio de la autonomía colectiva o autarquía sindical, que es el derecho de que la entidad sindical se rija por sus propios estatutos, por sus propios reglamentos, que elija sus propias autoridades, que tenga su propio régimen disciplinario. Y por otro lado tenemos el principio de democracia sindical, que está regulado en el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Sindicales, de la 23.551, cuando habla de que las asociaciones sindicales van a tener derecho a una fluida comunicación entre sus órganos internos de administración y los afiliados, que los delegados obren con el mandato de sus representantes, o sea, los delegados que fueron elegidos por comicio libre y voto secreto de sus afiliados, obren con el mandato de sus representados y les vayan informando al sindicato de toda su gestión, la efectiva participación de todos los afiliados en la vida de la asociación sindical, y también la idea es que están representados en todos los cuerpos deliberativos de la asociación sindical las minorías. Bien, cuando hablamos del artículo 14 bis, vemos que el artículo 14 bis le garantiza a los trabajadores la organización sindical libre y democrática a través de su inscripción en un registro especial. Vamos a ver que, primero de todo, cuando vemos los derechos colectivos de los trabajadores, la Constitución Nacional en el artículo 14 bis le otorga los derechos a los gremios. Es decir, vamos a ver que después la Ley de Asociaciones Sindicales prácticamente no usa el término gremio, y se va a referir a asociación sindical según el grado de que se trate, pero básicamente la doctrina diferencia lo que es el gremio de la asociación sindical, diciendo que el gremio es un conjunto de trabajadores que tienen un mismo oficio, profesión, categoría, estado social, y se entiende que el sindicato o la asociación sindical se refiere al gremio jurídicamente organizado, es decir, el gremio constituido conforme el marco normativo imperante, la ley 23.551 y todo el conjunto de normas que vamos a ver en el ámbito del derecho colectivo del trabajo. Es decir, el gremio jurídicamente organizado. Bien, las asociaciones sindicales son, si podemos mencionar como caracteres de las asociaciones sindicales, que son permanentes, porque tienen vocación de continuidad en el tiempo, son voluntarias, porque la existencia de las asociaciones sindicales depende de sus propios afiliados, de los trabajadores que la representan, no son, digamos, paritarias en su organización, porque tienen una organización de tipo piramidal, con reconocimiento de diversas jerarquías dentro de la organización sindical, son independientes, justamente
porque deben, o sea, se crean y se constituyen sin injerencia tanto del Estado como de los empleadores y de los partidos políticos, por eso se entiende que son independientes. Y obviamente esto no significa que no haya ningún tipo de fiscalización en el accionar de las asociaciones sindicales, sino que de alguna manera el sindicato, la asociación sindical debe actuar conforme a las normas que van a regular tanto su creación como su funcionamiento, que vamos a ver que principalmente surgen de la 23.551, y aparte hay un organismo de fiscalización que sí va, o sea, el Estado va a fiscalizar que el sindicato actúe conforme a la ley 23.551 y toda la normativa que regula el derecho colectivo del trabajo. Bien, los tipos de asociación sindical van a estar previstos en los artículos 10 y 11 de la ley de asociaciones sindicales, los vamos a ver cuando hablemos ahora de la clasificación. Y básicamente tenemos que la afiliación a una asociación sindical, el derecho de afiliación, surge del artículo 4 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Es decir, que este artículo establece los derechos sindicales de los trabajadores, que es constituir libremente y sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales, afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse, reunirse, desarrollar actividades sindicales, peticionar ante las autoridades y peticionar ante los empleadores, y participar de la vida interna de la asociación, de elegir a sus representantes, etc. Vamos a ver que el derecho a no afiliarse, hay parte de la doctrina que lo ubica dentro de la faz individual negativa, y otra parte de la doctrina lo ve como, el de no afiliarse, no, el de desafiliarse a una asociación en la que está afiliado. Parte de la doctrina lo ve como la faz individual negativa y otros lo incluyen como una facultad positiva. Pero en definitiva hace la faz individual porque se refiere a la facultad del trabajador o la trabajadora de desafiliarse a una asociación sindical a la cual se afilió previamente. Bien, básicamente, respecto del derecho a afiliación, como mencioné, tenemos el artículo 4 de la ley 26.551, también tenemos el artículo 12, que dice que la asociación sindical debe permitir la libre afiliación de los trabajadores, de acuerdo a la ley y los estatutos, a esta ley, o sea, la 23.551 y a sus estatutos. Y básicamente está reglamentado, como les dije, en el decreto 467 del 88, en el artículo 5, que dice que las federaciones no pueden rechazar los pedidos de afiliaciones de primer grado, y que las confederaciones no pueden rechazar las federaciones, sindicatos, uniones, que reúnan los requisitos contemplados en la ley para afiliarse. Es decir, volvemos también a la idea de un trato igualitario y no discriminación. Solamente podrían rechazar la afiliación si no cumple con los requisitos determinados en la ley. Como dijimos, ¿recuerdan cuando vimos la clase de trabajo de menores? Hablamos de la edad en donde tienen los menores, la persona capacidad para trabajar, y hablamos de ciertos derechos que se confieren a partir de los 16 años, siempre teniendo en cuenta la jornada reducida, etcétera, etcétera. Vimos el tema de la autorización administrativa para hacer una jornada de 8 horas. Bueno, el trabajador, cuando realiza alguna actividad en relación de dependencia, a partir de los 16 años, puede afiliarse sin necesidad de autorización alguna, es decir, cuando desarrolla alguna actividad, puede afiliarse libremente a la asociación sindical vinculada con dicha actividad, y vamos a ver después cuando veamos los requisitos para ser delegado de personal, que para ser delegado de personal tiene que tener como mínimo 18 años de edad. Bien. Bueno, básicamente tenemos que la ley regula todo el mecanismo de expulsión y de cancelación de la afiliación de los trabajadores que estuvieran afiliados. Básicamente tenemos que el artículo 9 del decreto reglamentario del 467 del 88 reglamenta el artículo 16 de la ley de asociaciones sindicales, y nos dice que la suspensión a un afiliado
no puede ser nunca de 90 días, perdón, de una asociación sindical de primer grado. Ahora vamos a ver la clasificación, pero básicamente vamos a ver que la clasificación de las asociaciones sindicales va a depender la mayoría de la doctrina lo ubica en función de dos parámetros. Primero de todo, en función del grado de la asociación sindical. Y por otro lado, en función de los trabajadores que agrupan. En función del grado son los artículos 11 y 10 de la Ley de Asociaciones Sindicales. En función del grado tenemos las asociaciones sindicales de primer grado, que se llaman sindicatos, uniones o asociaciones, que es la unión de varios trabajadores. De segundo grado son las que reúnen a las asociaciones de primer grado o uniones y se denominan federaciones. Y por otro lado tenemos las confederaciones, que son las que nuclean a las asociaciones de primer y segundo grado. Bien, es una organización, si se quiere, se la llama organización piramidal, es decir, que en la base de la pirámide vamos a tener a las organizaciones sindicales de primer grado, uniones o asociaciones, luego las federaciones constituidas por la unión de varios sindicatos o uniones, y por otro lado a las confederaciones, que son la unión de varias federaciones. Bien, tenemos que las confederaciones, a su vez, o las de asociaciones sindicales de tercer grado, pueden ser sectoriales, que por ejemplo tenemos la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, o pueden ser centrales sindicales que agrupan a todas las entidades de todos los sectores del país, como por ejemplo la CGT, la Confederación General del Trabajo. Bien, en función de los trabajadores que agrupan, vamos a tener tres tipos de asociaciones sindicales. Vamos a tener las asociaciones sindicales horizontales, las verticales y las de empresa. Las asociaciones sindicales horizontales son aquellas que agrupan a trabajadores en virtud de un mismo oficio, de un mismo arte o profesión, aunque independientemente de la actividad a la que se dedica el empleador o el patrón. Es decir, va a mirar ese oficio, arte o profesión. Como ejemplo podemos dar el sindicato de peluqueros, la unión de viajantes de comercio, viajantes de comercio, o los agentes de propaganda médica, como se los llama a veces, vulgarmente, los visitadores médicos. Las verticales son aquellas que agrupan a los trabajadores de una misma actividad o servicio, o bien actividades o servicios afines. Y dentro de estas tenemos sindicatos de industria o de actividad, que tienen como base un sector de la producción económica o de la actividad económica, o bien determinado tipo de servicios, sin tomar en cuenta la prestación en sí, sino que va a abarcar a trabajadores que realizan un montón de prestaciones distintas, y la calificación profesional, es decir, que va a abarcar a trabajadores con distintos grados de calificación profesional. Y como ejemplo de ello podemos mencionar como sindicatos de actividad, podemos mencionar a los trabajadores que pertenecen a algún sector de la producción, como ser caucho, aguas gaseosas, trabajadores de la construcción, trabajadores metalúrgicos, o bien de servicios, empleados de comercio, empleados gastronómicos, bancarios, empleados del seguro, etc. La ventaja, digamos, de los sindicatos, si se quiere, verticales, es que tienen una amplia base de representación, van a representar a muchos trabajadores, la cuantía de los ingresos, porque justamente todos esos trabajadores van a aportar su cuota sindical, y una consolidación sindical que va a hacer que sea más eficaz en su accionar. A veces lo que se le critica de alguna manera como desventaja es la monopolización del accionar sindical, o la falta de atención específica de ciertos sectores, por ejemplo los sectores jerárquicos o los sectores que tienen menos representación numérica, a los cuales a veces se los deja como desprotegidos. Y por último tenemos a los sindicatos de empresa, que parte de la doctrina los ubica como una subespecie de los sindicatos verticales, y los sindicatos de empresas se entiende que son, bueno, un sindicato vertical
que en el ámbito de actuación, de representación, comprende solo el personal de una determinada unidad productiva o de una determinada empresa. Por ejemplo, como sindicato de empresas se puede mencionar, dentro de los trabajadores bancarios tenemos la Asociación Bancaria del Banco Hipotecario Sociedad Anónima, o dentro de los trabajadores del sindicato de televisión tenemos el Sindicato Argentino de Televisión de ESPN Sur, por ejemplo. Es decir, que dentro de una actividad se ocupa de contemplar a todos los trabajadores que prestan servicio en una misma unidad productiva. Otro ejemplo, por ejemplo, hay un convenio colectivo de empresa de Federación Patronal. Dentro de lo que es ATSA, o Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, tenemos el convenio colectivo de empresa de Federal Salud. Es decir, que serían una subespecie de los sindicatos verticales o los sindicatos de industria o actividad. Bien. Vamos a ver que el modelo de sindical argentino se lo llama, digamos, al modelo sindical argentino como de unidad o unicidad, porque vamos a tener entre los modelos sindicales argentinos que hay a nivel mundial, básicamente se dividen en dos: los de unidad o pluralidad. Dentro de lo que es los modelos de pluralidad, tenemos que va a haber tantas asociaciones sindicales con personería gremial como los trabajadores quieran, y las mismas van a tener los derechos que se le confieren a las asociaciones sindicales con personería gremial. En nuestro derecho tenemos el sistema de la unidad o unicidad promocionada o inducida. Es decir, que vamos a tener que si bien la Constitución reconoce la posibilidad de ejercer los derechos gremiales a través de la simple inscripción en un registro especial, va a haber un sindicato que va a ser el más representativo de los trabajadores al que intente representar, que va a tener la personería gremial. Es decir, que vamos a tener un montón de asociaciones sindicales simplemente inscritas, pero una asociación sindical con personería gremial dentro de ese ámbito de actuación. Entonces, la asociación con personería gremial vamos a ver que va a tener derechos sindicales que son exclusivos y excluyentes de esa asociación, y no lo tienen las asociaciones sindicales simplemente inscritas. Cuando la ley habla, o sea, se lo ha criticado mucho este modelo porque a veces, hay un mecanismo en la ley 26.551 para que una asociación simplemente inscrita pueda desplazar, si cumple con los requisitos de la ley, a la asociación sindical con personería gremial, y sea esta la que, si reúnen todos los requisitos, obtenga la personería gremial. Pero es un trámite bastante engorroso, muy difícil de lograr. Generalmente la asociación que obtiene personería gremial es muy difícil que vea desplazada su personería gremial hacia una simplemente inscripta, y por eso se ha criticado mucho el modelo de unidad promocional. Lo vamos a ver cuando veamos los fallos de la Corte Suprema, en cuanto a que de alguna manera, en ciertos aspectos, viola la libertad sindical, que está consagrada principalmente, como dije, en los convenios 87 y 98 de la OIT, y en un montón de convenios con jerarquía constitucional. Bien, entonces, básicamente tenemos de nuestro derecho vamos a tener las asociaciones sindicales simplemente inscritas, que son aquellas que obtienen el requisito de la inscripción en el registro especial que establece la Constitución Nacional, pero van a carecer, digamos, del ejercicio de los derechos que son propios de la que tiene personería gremial. Las simplemente inscritas básicamente tienen los derechos que enumera el artículo 23 de la Ley de Asociaciones Sindicales, de la Ley 26.551, que nos dice que la asociación sindical, a partir de su inscripción, tiene la personería jurídica y tiene los derechos de peticionar y representar los intereses de sus afiliados, nos dice que tiene el derecho de representar los intereses colectivos cuando no hubiese la misma actividad o categoría una asociación sindical con personería gremial, promover la formación de cooperativas y mutuales, perfeccionar lo que es la legislación laboral, la legislación de higiene y seguridad en el trabajo, la educación y la formación profesional de los trabajadores, imponer las cotizaciones a los afiliados y realizar reuniones o asambleas
sin necesidad de autorización previa. Vamos a ver acá ya de la enunciación de los derechos, que hay un derecho ya que emerge una diferencia sustancial con la asociación sindical de personería gremial, que la asociación sindical con personería gremial va a tener derecho a cobrar directamente a sus afiliados la cotización, y el empleador se erige como un agente de retención de esa cotización a favor de la asociación sindical con personería gremial. Es decir, la asociación simplemente inscrita va a poder cobrar, obviamente va a elegir a su representante, va a llamar al comicio, va a elegir a sus autoridades, va a establecer un monto, una cotización a favor, o sea, para la asociación, que lo van a tener que abonar los afiliados, pero el cobro es personal, es decir, la asociación cobra directamente de sus afiliados, o bien, o sea, va a cobrar personalmente, o bien a través de un cobrador, esa cuota, en la cual el empleador no va a actuar como agente de retención, como sí pasa en las asociaciones sindicales con personería gremial, en donde vemos que el descuento surge el propio recibo de sueldo del trabajador, y ahí el empleador actúa como un agente de retención de esa cuota sindical. Bien, entonces ya vemos acá una sustancial diferencia con las asociaciones sindicales con personería gremial, y por otro lado, y no menos importante, lo que mencionamos en el inciso B, que es representar los intereses colectivos, o sea, los intereses colectivos de los trabajadores afiliados, siempre y cuando no hubiera en la misma actividad o categoría una asociación sindical con personería gremial. O sea que si la hay, esa es la que va a tener derecho de representar a los intereses colectivos de los trabajadores. La asociación sindical con personería gremial. Bien. Básicamente, las asociaciones sindicales con personería gremial tienen como derechos fundamentales los que están enumerados en el artículo 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales. La asociación sindical va a representar los intereses de los trabajadores frente al Estado y frente a los empleadores, los intereses individuales y colectivos de esos trabajadores. Va a tener derecho de participar en las instituciones de planificación y control de acuerdo a lo que dispongan las normas reglamentarias respectivas. Va a intervenir en la negociación colectiva y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. Va a colaborar con la solución de los problemas laborales de los trabajadores. Puede constituir patrimonios de expectación que tienen los mismos derechos que las cooperativas y mutuales. Y va a administrar sus propias obras sociales. Es decir, va a administrar las propias obras sociales de esa asociación sindical o participar en la administración de las que se creen por convenios colectivos de trabajo. Bien. Como dije acá, vamos a ver ya una serie de derechos. Bueno, la cuestión esta de intervenir en la negociación colectiva, que siempre que haya una asociación sindical con personería gremial es la que tiene la potestad exclusiva de intervenir en la negociación colectiva, y eso vamos a ver que la Corte Suprema recientemente en un fallo del 2020 lo ratificó, porque vamos a ver que otros derechos que sí se reservan a la asociación colectiva, a la asociación sindical, perdón, con personería gremial, han sido cuestionados por jurisprudencia de la Corte Suprema, es decir, que la jurisprudencia analizando la normativa de la Ley de Asociaciones Sindicales a la luz de toda la normativa internacional de derecho colectivo, ha entendido que viola la libertad sindical, pero sí ha ratificado recientemente que la posibilidad de concertar convenios colectivos de trabajo es la facultad propia de titularidad de las asociaciones sindicales con personería gremial. Como vimos también, esta cuestión de, digamos, cobrar la cuota sindical directamente del afiliado y erigiéndose el empleador como un agente de retención, es decir, que directamente retiene el empleador el monto correspondiente a esa cotización y la deposita a favor de la asociación sindical con personería gremial respectiva, derecho que no tienen las simplemente inscritas. Y como vimos recién, la posibilidad de administrar sus propias obras sociales y las que se creen por convenciones colectivas de trabajo o por ley, o sea, las que se creen a futuro. Bien,
En relación a esto que dijimos del cobro de la cuota de la asociación sindical con personería gremial, tenemos el artículo 38 de la ley 23.551. El artículo 38 nos dice que tiene obligación el empleador de actuar como agente de retención de los importes que en concepto de cuotas de afiliación o de otros aportes deban tributar los trabajadores que están afiliados a la asociación con personería gremial. Y para que esta obligación sea exigible, tiene que mediar una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación en tal sentido, disponiendo de esa retención. Que sí se produce eso cuando la asociación sindical obtiene su respectiva personería gremial. Bien. Básicamente, el empleador tiene esta obligación, por medio del artículo 38, de constituirse como un agente de retención de la cuota sindical, y a partir de esa resolución que dicta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, va a tener la obligación de hacerlo bajo pena de incurrir en sanciones de tipo administrativo por no haber efectuado esa retención en el sueldo de los trabajadores y depósito a favor de la asociación sindical con personería gremial. Bien, como dije entonces, en este modelo de unidad o unicidad promocionada, o inducida, se entiende que hay una sola asociación sindical con personería gremial, puede haber numerosas asociaciones sindicales simplemente inscritas, es decir, las que cumplan con el registro y la personería jurídica respectiva, pero va a estar la asociación sindical con personería gremial, que es la más representativa de ese colectivo de trabajadores que intenta representar, y que es la que tiene propiamente dicha las funciones sindicales. Bien. Básicamente se llama así porque la ley de asociaciones sindicales establece todo un procedimiento a favor del cual esa asociación sindical, primero, obtiene la personería gremial, y hay un procedimiento para el cual una asociación sindical simplemente inscripta pueda llegar a, digamos, obtener la personería gremial que le corresponde a otras, si puede demostrar que es la más representativa de los trabajadores a los que intenta representar. Bien, vamos a ver que solamente una, como dije, es la que tiene la representación gremial de la actividad. Esto lo establece el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Sindicales, y el resto van a tener funciones que son importantes, pero que no son esenciales desde el punto de vista de los derechos sindicales de los trabajadores. Bien, bueno, lo que mencioné respecto a la facultad de concertar convenios colectivos de trabajo, la posibilidad de cobrar directamente al afiliado la cuota sindical, la cuestión de administrar sus propias obras sociales, como las más salientes y que emergen del artículo 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Bien, con respecto a eso, básicamente tenemos que hay distintos, vamos a ver ahora lo que es la posibilidad o el tratamiento, digamos, que le dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a ciertos requisitos que se establecen en cuanto al delegado de personal y a las facultades de las asociaciones sindicales con personería gremial. Primero de todo vamos a ir a lo que es los requisitos para ser delegado de personal. No me quiero extender, pero esto es un tema importante, y sí, esta cuestión del delegado de personal y a la estabilidad del delegado gremial hace a cuestiones que son muy importantes, que ha dado largo y tendido para que la Corte Suprema se expida al respecto, y por ahí pueden llegar a hacer preguntas de examen. Bien. Básicamente tenemos que el delegado de personal, como dijimos, bueno, primero de todo tenemos que, mencionamos ya como derechos de los trabajadores, los que están mencionados en el artículo 4 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Es decir, constituir libremente asociaciones sindicales, afiliarse, mantenerse en las asociaciones sindicales respectivas, o desafiliarse cuando lo creyeren conveniente, participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir representantes, ser elegidos, postularse como candidatos, etc. Y es importante porque se dice que el delegado de personal es el representante de los trabajadores ante la asociación sindical, y también va a ser el representante de los trabajadores ante el empleador. Y a su vez
va a representar a la asociación sindical frente al empleador y va a representar a la asociación sindical frente a la autoridad administrativa del trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo, cuando ésta, por ejemplo, realiza algún tipo de inspección o verificación en el lugar de trabajo. Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Profe, una preguntita Cristian. chiquita. ¿En función de qué se mide la que tenga? Porque esto, usted que está comentando, me hace acordar de los programas de televisión, he escuchado que hay una puja a veces, porque sí, pero vos no tenés personalidad, además, entonces el carácter de que eso es representativo no. O sea, en base, ¿cuál es el estándar o quién fija que ella, porque imagino que debe ser como una cosa muy, es un privilegio aquella que logra tener la personalidad gremial, por lo que estoy entendiendo. O sea, ¿quién es el que está bueno, está bien? Para este grupo de trabajadores, de todas estas, esta es la que va a tener la personalidad gremial porque es la que es más representativa. ¿Cuál es la vara o el parámetro para asignar a esa persona, además de cumplir todos los requisitos, me imagino, para que se le asigne a esa y no a la otra, gremial? Bueno, acá vamos a tener en cuenta varias cuestiones que establece la ley de asociaciones sindicales para ver cuál es la asociación sindical, digamos, más representativa. Es decir, no solo tiene que ser la más representativa, sino que aparte de ser la más representativa, va a ser, o sea, la representación va a estar dada por la que reúne en su seno y pueda demostrar que va a tener afiliado a la mayor cantidad de afiliados cotizantes dentro de esa industria o actividad. Es decir, vamos a tener en cuenta que vamos a tener como asociación sindical con personería gremial, vamos a ver que dentro de su ámbito territorial o personal de actuación tiene que cumplir una serie de requisitos que están en el artículo 25. Primero de todo, tiene que estar inscripta y haber actuado como simplemente inscripta por un periodo no menor a 6 meses. Segundo, tiene que afiliar a más del 20% de los trabajadores a los que intenta representar. Y la calidad de más representativa se va a atribuir a la asociación que cuente con el mayor número de afiliados cotizantes sobre la cantidad promedio de trabajadores a los que intenta representar. Acá, por ejemplo, si es una confederación o una asociación sindical de tercer grado, la que intenta lograr la personería gremial, vamos a ver que lo más importante no va a ser la cantidad de federaciones que reúnen sus senos, sino la cantidad de afiliados cotizantes. Por eso la ley marca esta distinción. Es decir, el tiempo mínimo de actuación, como dijimos, como simplemente inscripta, el 20% de los trabajadores a los que intenta representar, vamos a ver, obviamente vamos a tener en cuenta a todos los trabajadores que están inscriptos, ya sea un sindicato de tipo horizontal o de tipo vertical, es decir, de profesión o de actividad o de industria, y vamos a tener en cuenta esta cuestión de que, aparte de reunir el 20%, o sea, tiene que tener el 20% de los afiliados de los trabajadores afiliados que intenta representar, tiene que tener esta cuestión de que sea la más representativa en cuanto a la cantidad de afiliados cotizantes. Y cuando miramos la cantidad de afiliados cotizantes, para obtener la personería gremial, vamos a ver a los trabajadores considerados individualmente y no la cantidad de federaciones o de sindicatos que contemple esa, por ejemplo, confederación o federación según el caso. Es decir, que se va a tomar en cuenta individualmente. Obviamente la forma de tomarse en cuenta que se cumpla con los requisitos del artículo 25 va a ser respecto de los trabajadores que están registrados, porque respecto de los trabajadores que están en negro o sin ningún tipo de registración, ese trabajador para la ley, digamos, no va a estar contabilizado porque no existe como un trabajador cotizante, digamos, ni aportante, ni tampoco como un trabajador para la ley propiamente dicha, porque no se cumplió con los requisitos que establece el artículo 7 de la 24013 para inscribir a un trabajador como empleado dependiente. O sea que vamos a tener en cuenta eso. Vamos a tener en cuenta que una vez que se cumplan todos estos requisitos que establece el artículo 25, la autoridad administrativa debe dictar una resolución dentro de los 90 días y va a dictar una resolución en la cual otorga la actividad sindical. Si hubiera alguna que cumple con los otros requisitos, es decir, con el A y con el B que mencioné recién, se la va a dar a la más representativa, es decir, esa va a ser la que obtenga la personería gremial. Y
Luego del dictado de esa resolución, se va a publicar la misma en el boletín oficial, tanto de la resolución que le otorgó la personería gremial como de los estatutos de esa asociación sindical. Básicamente esto, y como dije, vamos a tener en cuenta todo el trámite de cuando dos asociaciones simplemente inscritas se disputen la personería gremial, está establecido en el artículo 28 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Es decir, acá vamos a tener en cuenta que vamos a ver que hay otra actividad sindical con actuación en la misma zona y la misma actividad, y vamos a tener en cuenta que tiene que haber actuado con un periodo mínimo anterior, continuado de 6 meses anterior a la presentación, y tiene que ser considerablemente superior a la asociación sindical con personería gremial existente en ese momento. Es muy difícil, digamos, o sea, si se constatan todos estos requisitos y que la asociación sindical simplemente inscrita efectivamente reúne los requisitos de la ley y aparte tiene más cantidad de afiliados cotizantes que la que tiene actualmente la personería gremial, se le va a conceder a esa la personería gremial, y la asociación sindical con personería gremial que la detentaba hasta entonces va a permanecer como una simplemente inscripta. Pero es un trámite que prácticamente no sucede en la práctica, por eso se lo critica, y se lo critica como de alguna manera que no estaría tutelando la libertad sindical. Por eso es que la Corte Suprema en numerosos precedentes ha hablado de concederle ciertos derechos que están reservados a la asociación sindical con personería gremial, también a las simplemente inscriptas, como parte del ejercicio de la libertad sindical. Perfecto, profe. No sé Muy si a claro. eso iba tu pregunta, pero en Clarísimo. realidad Sí, sí, porque básicamente... es como es un privilegio, o sea, el tener no sé con qué equipararlo, pero sí, lo he escuchado varias veces en programas televisivos que soy de Chimento que van los delegados, sí, porque usted no tiene personería, y sí, uno lo ha escuchado siempre. Sí. Sí, sí, principalmente la cuestión más álgida es en cuanto al cobro de la cuota social, al manejo de las obras sociales, que la ley le Ahí otorga el está, ahí manejo de está. su propia obra social, o sea, la caja de las obras sociales de la asociación sindical, Exactamente. y principalmente esta cuestión de la facultad excluyente para la que tiene personería gremial de intervenir en la concertación, o sea, en la negociación colectiva propiamente dicha, representando a todos los trabajadores, y que ese convenio colectivo de trabajo que se homologue va a ser obligatorio para los afiliados y no Claro. afiliados a la asociación sindical con personería gremial, es decir, para todos los trabajadores a la que esa asociación sindical representa, sea un convenio, como dije, de profesión, de industria, de actividad, o en su caso de empresa. Sí es importante que tengan en cuenta que de alguna manera la doctrina entiende en cuanto a los convenios colectivos de empresa, que los mencionamos como una subespecie del convenio colectivo vertical o de industria o profesión, que se entiende, o la doctrina critica, que la ley de alguna manera desalienta este tipo de formación, o el dictado o la creación de los sindicatos de empresa, las asociaciones sindicales de empresa, porque el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Sindicales limita su actuación y dice que solo se le puede otorgar personería a un sindicato de empresa cuando no obra en la zona de actuación y en la actividad o categoría una asociación sindical de primer grado o unión. Es decir, cuando no hubiera una asociación sindical de primer grado o unión en esa actividad o en esa categoría, que es muy raro que esto suceda, podría tener la personería gremial la asociación sindical de empresa. Por eso se la critica, porque de alguna manera es como que la ley le pone un requisito más para obtener la personería gremial, que de alguna manera la limita más aún, que obviamente vamos a ver que es prácticamente imposible, aún no existe, o sea, es imposible porque generalmente son convenios, o sea, asociaciones sindicales y convenios colectivos que regulan a todos los trabajadores que están dentro de esa unidad productiva a la que pretenden regir, nunca va a llegar a ser la más representativa que otra asociación sindical de primer grado. Es por una cuestión numérica y de cantidad, ¿no? O sea que no va a llegar a tener los requisitos del artículo 28 para obtener la personería gremial, porque sería prácticamente imposible que la supere. Pero aún así, este requisito del artículo 29, que es como que de alguna manera aún más
le pone otra traba, si se quiere, para obtener la personería gremial. Por eso se entiende que la ley de asociaciones sindicales desalienta la formación de este tipo de asociaciones sindicales de empresa y de convenios colectivos de empresa. Sí tengan en cuenta que a veces, como dijimos, despojándonos, o sea, no hablando ya en términos de derecho colectivo, pero sino de normas individuales reguladas por el convenio colectivo de trabajo, que a pesar de que no reúnen la personería gremial, sí sucede que muchas veces estas normas contemplan convenios colectivos de trabajo más beneficiosos para el trabajador que está en ese ámbito, en esa unidad productiva, o en esa firma, o en esa empresa, que lo que establece el convenio colectivo de la actividad, y mucho más la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, en el caso del convenio colectivo de Federal Salud, que se establece el cómputo de las vacaciones en días hábiles, no corridos, es decir, que terminan siendo plazos de vacaciones más largos, o por ejemplo el convenio colectivo de trabajo de la empresa Hewlett Packard, que tiene una licencia por paternidad más larga que la licencia que establece el 158 de la ley de contrato de trabajo por paternidad, o sea, el padre. Es decir, que a veces, al margen de toda esta cuestión que estamos hablando de la personería gremial, son convenios que sus normas individuales sí establecen situaciones más beneficiosas para esos trabajadores que están dentro del ámbito de ese convenio colectivo y que en definitiva van a ser las que son aplicables a esos contratos de trabajo. Perfecto. Bien. Bueno, como les decía entonces, el delegado de personal básicamente va a representar a los trabajadores ante el empleador, va a representar a los trabajadores ante la asociación sindical, a los trabajadores ante la autoridad administrativa del trabajo cuando se produce algún tipo de inspección, etcétera, al sindicato ante los trabajadores, es decir, que ahí sí es como que está actuando representando a la asociación sindical, y también representa a la asociación sindical ante el empleador. Bien, los requisitos para ser delegado de personal están establecidos en el artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales, Ley 23.551, en cuanto a que el delegado de personal para ser tal tiene que tener una antigüedad mínima de 1 año de afiliación, 18 años de edad, y tiene que estar, revestir la permanencia al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección. Son los requisitos que establece el artículo 41, y el más importante, que es estar afiliado a la asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por esta, por voto directo y secreto de los trabajadores. Entonces, acá vamos a ver que con respecto al este requisito que mencioné recién, de estar afiliado a la asociación sindical con personería gremial, que es el del 41 inciso A de la ley, la Corte Suprema se expidió en el fallo AT1, que ahora les voy a dar los autos para que lo tengan presente, igual lo van a encontrar como fallo AT1 en cualquiera de los, pongan fallo AT1, Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo AT1 es del 11 de agosto del 2008, y es Asociación de Trabajadores del Estado contra el Ministerio de Trabajo. Acá básicamente se habló de la declaración o sea, llega a la Corte por vía de queja, que lo que se había hecho era declarar la invalidez de un comicio que fue llamado se llamaron elecciones por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado, que ese comicio fue impugnado por la Unión Personal Civil de las Fuerzas Armadas, que sus siglas son PECIFA, y que había efectuado la impugnación de ese comicio diciendo que ATE no tenía la potestad de llamar a los comicios, porque en este ámbito la asociación sindical con personería gremial era PECIFA y no ATE. Es decir, que al no tener la asociación sindical con personería gremial, al no haber llamado a comicio la asociación sindical con personería gremial y ser una facultad de ella, no podía, como se dice, llamar a comicio. Por eso es que llega la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, rechaza, confirma la demanda en cuanto, o sea, confirma la nulidad del comicio, teniendo en cuenta que en esa actividad la asociación sindical que revestía la personería gremial era PEFISA,
es decir, que era la que tenía la personalidad gremial y no ATE, y llega a la Corte por vía de queja. La Corte básicamente hace todo un análisis de la limitación que establece tanto el artículo 41 de la ley del 41 inciso A, es decir, que el delegado de personal tenga que estar afiliado a la asociación sindical con personería gremial y que sea esta la que tiene la facultad de convocar a comicios, e hizo un análisis a la luz de la libertad sindical que consagran, como dije, el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT en cuanto a la libertad sindical. Entonces, lo que hizo fue colocar en igualdad de circunstancias a las asociaciones sindicales con personería gremial y a las simplemente inscriptas en cuanto a la representación sindical dentro de la empresa, tanto para que pueda ser elegido como delegado de personal un afiliado a una simplemente inscripta como a una asociación sindical con personería gremial, como la facultad de poder llamar a comicios que, de no tenerla, la asociación sindical simplemente inscrita, de alguna manera se estaría vulnerando la libertad sindical que establecen estos convenios colectivos de trabajo. O sea que acá ya vemos una cuestión de equiparación en cuanto a las asociaciones sindicales con personería gremial y las simplemente inscriptas, en base al delegado de personal y a la posibilidad de llamar a comicios para unas y para las otras. Bien. Bueno, básicamente después tenemos otro fallo importante, que ahora lo vamos a ver cuando veamos todo lo que es los delegados de personal, en donde también la Corte se ha referido a la equiparación, teniendo en cuenta justamente este análisis de la libertad sindical a la luz de los convenios internacionales, de los convenios de la OIT, y de el modelo sindical argentino que de alguna manera se pone en jaque en esta jurisprudencia. Bien, como decía entonces, el requisito, este requisito del 41 inciso A fue cuestionado en este fallo AT1 del 2008, y por otro lado, ese requisito, el requisito debe contar con un año de antigüedad mínima en el empleo, se deja de lado cuando se trata de, primero obviamente de empresas que no revisten esa antigüedad, cuando se trata de tareas que empiezan y terminan con cierta periodicidad que es menor a un año, como por ejemplo en el ámbito de la construcción, es decir, que ahí no se exige este requisito por tratarse de, como vimos cuando vimos la clase de estatuto con la doctora Guaya, de obras que empiezan y terminan con el correr del tiempo, por eso es que en ese ámbito particular no se exige el requisito de un año, y lo mismo con los trabajadores del contrato de trabajo a temporada, que muchas veces su contrato de trabajo termina siendo inferior a un año. Bien, la duración del mandato del delegado de personal es de 2 años, y puede ser revocado el mandato del delegado personal por una asamblea convocada por el órgano directivo del sindicato, siempre a petición del 10% de los trabajadores representados. Es decir, que el mandato antes de los 2 años de duración podría ser revocado hacia ese delegado de personal si así lo solicitan el 10% del total de los trabajadores representados y lo solicita el órgano directivo, o sea, si el órgano directivo llama a una comisión justamente para tratar esta cuestión. Bien, entonces, como dije, puede ser la revocada del mandato por 2 supuestos, por los mismos trabajadores que eligieron a ese delegado, es decir, una asamblea convocada por el órgano directivo cuando es pedida a petición de por lo menos el 10% de los trabajadores que represente, o bien directamente por la asociación sindical en una determinación votada por las 2/3 partes del órgano deliberativo, es decir, de la asamblea o consejo del sindicato. Bien, acá es muy importante que la asociación sindical tiene que comunicar al empleador el nombre de los postulantes y también lo puede hacer el propio candidato. ¿Por qué es importante esta circunstancia? Bueno, acá la comunicación que se le hace al empleador de esos postulantes tiene que contener los datos personales, el cargo a la cual aspiran, y tiene que tener esa notificación tiene que tener la fecha de recepción. Volvemos al tema de la teoría recepticia de la voluntad que rige en el derecho laboral. Bueno, básicamente las funciones que tiene ese delegado va a ser
Verificar primero de todo la aplicación de las normas de la ley de contrato de trabajo y de que se cumpla con todas las normas de higiene y seguridad en el trabajo en el ámbito en el cual se producen esas prestaciones, o sea, donde se realiza el trabajo de aquellos trabajadores a los cuales esa asociación sindical, esa empresa se produzca. Segundo, tiene que reunirse periódicamente con el empleador, es decir, no solo va a verificar el cumplimiento de la normativa de la individual de trabajo y de higiene y seguridad en el trabajo, sino que tiene que reunirse periódicamente con el empleador. Y por otro lado, es el encargado, como dijimos, el representante de los trabajadores ante el empleador, es decir, que es el encargado de presentar los reclamos concretos de los trabajadores ante el empleador. Esto lo establece el artículo 43 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Bien, la enumeración no es taxativa porque muchas veces los convenios colectivos de trabajo ponen en cabeza del delegado de personal otro tipo de funciones que también van a estar obligados a cumplir. A veces tienen que asesorar y dar información a la asociación sindical a la cual representan, convocar asambleas de personal, tiene que comunicar al empleador el momento en el cual se van a realizar, previamente, la hora y la designación de esas asambleas de personal, etcétera, etcétera. Estas son las funciones y obligaciones del delegado de personal. El empleador, a su vez, tiene que facilitarle un lugar para el desarrollo de las tareas a ese delegado de personal, tiene que concretar reuniones periódicas con los delegados de personal, así como es obligación del delegado de personal reunirse periódicamente con el empleador también tiene la obligación de convocar reuniones periódicas con los delegados de personal, y tiene que concederle al delegado de personal un crédito en horas mensualmente retribuidas según el convenio colectivo de trabajo. Ese crédito de horas mensualmente retributivas sustituye lo que eran las franquicias, o la franquicia horaria que se le otorgaba a ese delegado de personal, por ejemplo, para realizar trámites ante la Autoridad Administrativa del Trabajo, para concurrir a la obra social sindical, para realizar, por ejemplo, o algún trámite ante un organismo de la seguridad social de algún trabajador que así lo requiriera, para concurrir al local sindical, etcétera, etcétera. Bien. Básicamente, como dije, es la norma, o sea, estas son las facultades que tiene tanto el delegado como el empleador con respecto a ese delegado, y a su vez la ley nos establece un cupo de delegado de acuerdo a la cantidad de trabajadores que operen en esa firma, en esa empresa, en ese establecimiento, en el artículo 45, que van a ser va a ser, primero de todo, va a ser de 10 a 50 trabajadores un delegado. Son números mínimos, es decir, que el convenio colectivo podría determinar un mayor número de delegados que el que establece la ley de asociaciones sindicales. De 51 trabajadores a 100 trabajadores, 2 delegados, y después, a partir de 101 trabajadores, un delegado cada 100 trabajadores, que son, como dije, números mínimos y que se podrían establecer mayores. Y si hay distintos turnos de trabajo, tiene que haber al menos un delegado de personal por cada turno de trabajo que se preste en la empresa. Bien, vamos a tener que los trabajadores que tienen un cargo electivo o representativo o un cargo político ante la asociación sindical, los poderes públicos, van a tener derecho a la licencia del trabajador gremial, es decir, que va a tener derecho a una licencia automática sin goce de haberes por todo el tiempo que dure su mandato, y esa licencia se va a considerar como a los fines del tiempo de trabajo, se va a considerar como tiempo de trabajo a los fines de contabilizar la antigüedad de ese trabajador. Se entiende que, con respecto a la prescripción, y obviamente se le va a reservar el puesto de trabajo durante todo ese tiempo. Para los trabajadores que desempeñan un cargo frente a los poderes públicos o en la asociación sindical, es una licencia de la cual no goza de una remuneración por parte del trabajador, pero sí va a tener
se le va a recibir un monto dinerario por parte de la asociación sindical en la cual él está desempeñando un cargo, es decir, va a tener la licencia durante el tiempo que dure su mandato, no va a tener remuneración propiamente dicha, pero sí le va a abonar la asociación sindical en la cual esté desempeñando el respectivo cargo, y se va a considerar a los fines de su antigüedad como tiempo de trabajo o tiempo de servicio. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Josefina. Dijo, sí, no entendí muy bien si el delegado durante el tiempo del mandato recibe o no remuneración. Vos vas a distinguir al delegado de personal que trabaja en la empresa y que es delegado de sus propios compañeros o trabajadores que así lo han elegido, y aquellos delegados que ejercen algún tipo de cargo político dentro de la asociación sindical a la que represente. Ese último que estoy mencionando tiene una licencia durante el periodo que dure ese mandato. Secretario gremial, etcétera, etcétera, lo que fuere. Durante ese periodo le va a abonar la asociación sindical respectiva por ese cargo, pero no obstante que propiamente no recibe la remuneración del empleador, sí va a ser tiempo de trabajo a los fines de contabilizar la antigüedad de ese trabajador. Por ejemplo, en el caso de que se lo despidiera, ya vamos a ver cómo es el tema del despido del dirigente gremial, que eso es fundamental, pero sí vamos a tener en cuenta acá el tiempo de servicio que se va a contabilizar durante todo el tiempo que dure ese cargo, ¿está? Esa sería la diferencia. No, de nada. De nada. Bien. Básicamente es importante que tengamos en cuenta 3 artículos en cuanto a la estabilidad del dirigente gremial. Vamos a tener en cuenta el artículo 48, el artículo 50 y el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales. El artículo 48 es el que va a establecer esto que mencioné de aquellos trabajadores que ocupen cargos selectivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, o en organismos que requieran representación gremial, o cargos políticos en cualquier poder público, van a dejar de prestar servicios, van a tener derecho a gozar de una licencia automática sin goce de sueldo, es decir, no le paga la remuneración ese empleador, y van a ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones en ese cargo en el que hubieran sido designados. Y no pueden ser despedidos por el término de 1 año a partir de que a partir de que cesare su mandato. Es decir, que la estabilidad de ese trabajador que fue designado para un cargo en la asociación sindical respectiva o en un poder público va a tener derecho a todo el periodo de estabilidad en el empleo, es decir, que no van a poder ser alteradas sus condiciones durante el tiempo que revista su cargo, más 1 año más desde que cesaren en sus funciones. Bien, básicamente lo que vamos a tener en cuenta es, bueno, acá como dije, el tiempo, como dije antes, que por ahí también puede llegar a ser una pregunta de examen, el tiempo que dure el periodo de esa licencia por ejercer algún cargo en la asociación sindical o bien en los poderes públicos, se va a contabilizar como tiempo de servicio. Y aparte de eso, los representantes sindicales en la empresa designados conforme al artículo 41, es decir, los delegados de personal, van a continuar prestando servicio. Por eso acá te mencionaba yo, Josefina, la pregunta que distinguíamos los distintos supuestos. Ese va a continuar desarrollando sus servicios, prestando los servicios que prestaba antes, y no puede ser suspendido ni modificadas sus condiciones de trabajo durante el tiempo que dure sus funciones como delegado de personal, más 1 año más, salvo que mediare justa causa de despido. Acá vamos a ver obviamente esta cuestión de que la ley nos hace la salvedad de que salvo que mediara una justa causa de despido, pero vamos a ver que va a haber un procedimiento especial para despedirlo aún invocando una justa causa de despido. Bien, el artículo, como dije, era el 48, y por otro lado tenemos el artículo 50. El artículo 50 nos habla del candidato delegado para ocupar un cargo de representación sindical que tiene
tiene también una garantía por postularse a un cargo sindical. Entonces, el artículo 50 nos dice que a partir de la postulación, cualquiera sea dicha representación, ese trabajador no va a poder ser despedido, ni suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo por un periodo de 6 meses. La protección del delegado, del candidato delegado que se postula, va a cesar para aquellos trabajadores cuya postulación no haya sido oficializada. Vamos a ver qué quiere decir la ley con esto ahora, y desde el momento en que se determine la falta de oficialización. La asociación sindical le debe comunicar al empleador el nombre de todos los postulantes, y lo mismo pueden hacer los propios candidatos. Se considera que ese candidato a delegado va a tener la protección que le establece el artículo 50 a partir de que esa lista llega a conocimiento de la Junta Electoral o el organismo que desempeña las funciones de la Junta Electoral. Es decir, que a partir de que esa lista llega a la Junta Electoral, se considera que se oficializa la postulación de ese candidato, y ese candidato no va a poder ser suspendido, despedido ni modificadas sus condiciones a partir de allí por un periodo de 6 meses. Bien, entonces, esto es fundamental porque acá estamos viendo que la ley expande un poco lo que es la protección, no solo del dirigente gremial electo, sino del que se postule a un cargo. ¿Por qué? Porque justamente lo que se quiere evitar es la discriminación en virtud del ejercicio de las funciones sindicales propia, o sea, propiamente del delegado que fue electo, y aún así del candidato que se postule, justamente para que el empleador no pueda despedir y de alguna manera castigar a ese trabajador que tiene la intención de ser elegido como tal, como dirigente sindical. Bien. Bueno, básicamente lo que vamos a tener en cuenta acá es la garantía de la tutela sindical que nos establece el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Acá la ley nos va a decir que las garantías en los trabajadores que estén amparados por las garantías que prevén el artículo 40, el 48 y el 50, el 40 se refiere al delegado de personal, el 48 se refiere a aquellos que desempeñan cargos electivos en asociaciones sindicales o bien en los poderes públicos, y el 50, que sería el del postulante que se oficializó su postulación, no pueden ser suspendidos, modificadas sus condiciones de prestación, ni despedidos durante todo bueno, primero de todo, como dijimos antes, la garantía es durante todo el periodo que dura el mandato, más un año más. En el caso del postulante era 6 meses de su oficialización, de la oficialización de la lista, y tiene que mediar una resolución judicial previa que los excluya de esta garantía, nos dice el artículo 52, conforme al procedimiento que establece el artículo 47. Es decir, se prevé como una garantía para el representante sindical que no va a poder ser modificadas sus condiciones, despedido, ni tampoco suspendido, si no se procede al trámite de exclusión de tutela sindical que prevé el artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Que es lo que establece básicamente este artículo, es que en el caso en el cual se vea tutelado, o sea, el empleador puede despedir sin invocar una justa causa, y siempre que medie previamente el trámite de exclusión de tutela sindical. Si no media ese trámite de tutela sindical, el trabajador va a tener la posibilidad de o bien solicitar su reinstalación por no haberse cumplido con el procedimiento de exclusión de tutela sindical que tiene que cumplir el empleador para despedir, en esos 3 casos que vimos: representante, delegado de personal, el que ejerce un cargo electivo ante la asociación, de la asociación sindical o de los poderes públicos, y el representante que oficializó su postulación, o sea, el candidato que oficializó su postulación, si no me dio el procedimiento de tutela sindical. Entonces, básicamente vamos a tener que el procedimiento está previsto en el artículo 47, y básicamente el artículo 47 es el que establece que cualquier trabajador
que vea impedido u obstaculizado el ejercicio de su derecho de libertad sindical garantizado por esta ley, va a poder recabar el amparo de los derechos que establece la ley de asociaciones sindicales a través del procedimiento sumarísimo que prevé el CPCCN, es decir, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o equivalente de los Códigos Procesales Civiles provinciales, a fin de que éste disponga el cese inmediato del comportamiento antisindical. Es decir, el trabajador va a tener derecho, en el caso en el cual se viole esta falta de, o sea, que no se cumpla con el procedimiento de exclusión de tutela que prevé la ley, va a tener derecho a una acción de reinstalación para que se lo restablezca en su cargo, y conjuntamente con la acción de reinstalación va a pedir el pago de los salarios caídos durante todo el tiempo en el cual esos salarios debieron ser percibidos y no lo fueron. Y el procedimiento es el que prevé el trámite sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el procedimiento sumarísimo que establecen los códigos de procedimiento local. Bien, entonces, básicamente, acá vamos a tener en cuenta esta cuestión de que si el empleador no cumple con la exclusión de tutela sindical, el trabajador va a tener derecho a una acción de reinstalación por haberse violado ese procedimiento que se requiere, ese desafuero previo para poder despedirlo, y va a solicitar por vía sumarísima la reinstalación y los salarios caídos durante el tiempo que dure esa acción judicial de reinstalación, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo. Es decir, vamos a ver que acá la ley nos da dos posibilidades, que esto es muy importante, y también ténganlo en cuenta desde el punto de vista profesional. Acá tenemos, la ley habla de la tutela sindical para los tres casos que mencioné, del artículo 40, del 48 y del 50. Y se prevé este trámite en el cual, salvo que se trate de un candidato no electo, el trabajador va a poder, o bien, considerar extinguido el vínculo, reclamando una indemnización agravada que la prevé el propio artículo 52, es decir, colocarse en situación de despido indirecto y reclamar la indemnización agravada, y en el caso en el cual así lo requiera, va a solicitar, primero de todo, la indemnización por despido, y va a solicitar los salarios que falten para completar el mandato, en el caso de que se trate del trabajador electo, más un año más de remuneraciones. O bien va a solicitar su reinstalación por la vía del artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales con el pago de los salarios caídos. Es decir, que salvo que se trate del candidato no electo, están estas dos posibilidades para el trabajador: reclamar la agravada o reclamar la indemnización, la acción de reinstalación con el pago de los salarios caídos durante todo el tiempo que dure la tramitación de la acción judicial de reinstalación, desde el momento en que esos salarios se dejaron de percibir. Bien, en el caso de el candidato no electo, va a tener, si fuese un candidato no electo, el derecho que le da la ley es el de percibir, además de las indemnizaciones por despido, va a tener derecho a el periodo que falte para completar esos 6 meses, más un año más de remuneraciones. Es decir, en el caso del candidato, del delegado de personal, que efectivamente está ejerciendo un cargo, o del que ejerce un cargo para la asociación sindical, o bien para los poderes públicos, ambas posibilidades: la reinstalación, o bien reclamar la agravada, que va a consistir en todos los sueldos que falten, o sea, aparte de la indemnización de los 45, ¿no? Todos los sueldos que falten para completar el mandato, más un año más de remuneración. En el caso del candidato no electo, lo que tiene derecho es a percibir las indemnizaciones que falten para completar su periodo de estabilidad, que eran los 6 meses posteriores a la oficialización, más un año más de remuneración. Y básicamente la promoción de estas acciones interrumpe la prescripción de las acciones para el cobro de las indemnizaciones y los salarios caídos. Es decir, si el trabajador inicia esa acción de reinstalación por vía sumarísima, generalmente cuando se inicia la reinstalación también se pide ya los salarios caídos durante el periodo, desde que dejaron de gozarlo hasta el momento en que el juez expida, obviamente actualizados, con sus respectivos intereses, pero en el caso en el cual el trabajador
inicia solamente la reinstalación, se suspende el cobro de los salarios, o sea, se suspende la prescripción, el plazo de prescripción para reclamar salarios caídos y las indemnizaciones con motivo de la extinción de ese contrato de trabajo. ¿Qué dijo la Corte en el fallo Rossi? Bien, el fallo Rossi básicamente es del año 2009, es Rossi Adriana contra Estado Nacional. Básicamente acá la trabajadora era representante sindical de una asociación sindical simplemente inscripta, la cual fue despedida sin respetarse todo el procedimiento de exclusión de tutela sindical, a lo cual ella solicita la garantía de tutela sindical que prevé el artículo 52 de la ley 23.551. Es decir, exige que se le otorgue la estabilidad que prevé el 52 de la 23.551, a pesar de haber representado no a una asociación sindical con personería gremial, sino una simplemente inscripta. También llega a la Corte por vía de queja, y básicamente acá la Corte lo que tomó en cuenta es, analizó el principio protectorio del trabajador, que también está consagrado en el 14 bis, cuando vemos que el trabajo goza de la protección que otorgan las leyes, y el trabajador como sujeto preferente de tutela constitucional, que fue ratificado por la Corte en Bisoto y en numerosos precedentes de la Corte, y estableció que hace también a la libertad sindical el hecho de poder reclamar la tutela del representante sindical, no solo de una asociación sindical con personalidad gremial, sino de una simplemente inscripta. Es decir, que declaró para el caso concreto la inconstitucionalidad del artículo 52 en la medida que le reserva la tutela sindical solamente a los representantes sindicales de asociaciones sindicales con personería gremial. O sea que extendió la tutela también para el representante sindical de las simplemente inscriptas, como era la actora. Bien, entonces acá ya vemos también cómo es importante, habiendo declarado para el caso concreto la inconstitucionalidad del artículo 52 de la ley 23.551, fue importante básicamente porque de alguna manera también acá la Corte empieza como a equiparar en esta cuestión de la tutela sindical, tanto a los representantes sindicales simplemente inscriptas, es decir, que cumple con la inscripción al registro especial que prevé el artículo 14 bis de la Constitución, no reservándole dicha tutela sindical efectiva solamente a los representantes de asociaciones sindicales